Ya, en este momento está grabando. Continuamos. Estamos esperando unos momentitos para que se incorporen los demás compañeros que hacen falta que ingresen al salón de clases. Ya, bueno, nosotros estamos viendo según el plan de clases. Ya hemos visto el contenido de la primera semana, lo que hemos estado viendo introducción del sílabus, lo que es el métodos de muestreo y enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación. Eso lo hemos un poquito arañado. En la semana 2 nos concentramos en las definiciones generales. En la semana uno y semana 2 nos hemos concentrado en las definiciones generales de lo que es el proceso de investigación, el proceso de investigación. Y ahora vamos a terminar bueno, ya terminamos de ver todo lo que era enmarcado al proceso de investigación. Ya estamos en la semana 3. Hoy vamos a tocar el enfoque de lo que es población, muestra, para esta sesión, y en la siguiente sesión tocaremos lo que es el marco muestral. Entonces, esto es lo que vamos a ver para esta semana 3. Entonces son dos sesiones de clases que tenemos que abarcar. En la primera sesión, que es la sesión de hoy, vamos a abarcar las definiciones de población y muestra, básicamente qué es y cómo reconocer y los tipos de muestras que pueden haber. Y en la siguiente sesión, ya el objeto de estudio, semana 3, lo que es de, el marco muestral. Ya, eso es lo que vamos a ver para esta ocasión. Ya parece que ya se normalizó la búsqueda. Voy a cerrar esto de aquí no es. Ya. Entonces en este momento voy a tomar la asistencia, voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para que no se vea la clave. ¿Ya? Y voy a ingresar al sistema académico para regis- registrar la asistencia del día de hoy, de esta sesión de clases. Ya, mientras carga eso. Para esta ocasión vamos a hacer lo siguiente para el registro de la clase, para irlos conociendo, porque solamente los he visto cuando ha sido la foto que he tomado. Ustedes son el paralelo 5, ¿no? 5-4 son ustedes, si no me equivoco. Sí, 5-4. Entonces lo que van a hacer, activan la cámara, de manera que cuando los nombre pueda ver el rostro de la persona a la que corresponde la asistencia. Ya los voy mencionando y tiene que aparecer la imagen de la persona. Entonces, por favor, activan la cámara para que al momento que se los menciona pueda ver la imagen. Y una vez que ya han sido mencionados, pueden ir apagando la cámara para que el ancho de banda no se estreche. Voy a poner compartir nuevamente. Voy a compartir el escritorio. ¿Ya?
Bueno, entonces por favor en este momento activen la cámara y comienzo con la asistencia. Ya, Sally Alvarado, Bueno, listo. Diego Vaque, Erika Cedeño, presente. buenos días. Espere. Erika Cedeño, ¿no? Sí, Ana Ceballos, gracias. Carelis Cox, presente. buenos días. Porque viene a cámara, que solamente se le vio la frente. Por favor, cuando salga la imagen, que se vea todo el rostro, por favor. No solamente la frente. A ver, vamos de nuevo con Carelis, por favor. Presente. Y ahí se le ve mejor el rostro, gracias. Elian Esteves, Presente. buenos días, gracias. Jocelyn Huebla, Buenos días, presente. buenos días, gracias. Josué López, Buenos días, presente. buenos días. Josué, gracias. Bueno, no tengo que. Elias Macías, Presente, buenos días. buenos días, se le vio. Gracias. Jenny Matamoros, Buenos días, presente. buenos días, Jenny, gracias. Ashley Mite, Buenos días, presente. buenos días, gracias. Danesa Mora, Presente, buenos días. buenos días, gracias. Jeremy Moreira, Presente, buenos días. buenos días, gracias. Jordan Mosquera, Presente, buenos días. buenos días, gracias. Arián Murillo, Paola Oquendo, Presente, buenos días. no se le vio el rostro bien, por favor, enfóquele bien, que se le debe ver el rostro. Nuevamente, Paola. Paola Oquendo, Presente. ya, ahí se le vio bien. Ya, muchas gracias. Paola Oquendo. Brittany Paredes, Alexandra Peñafiel, Carolina Piloso, Jennifer Quintero, Isaac Román, Londres Romo, ya para la asistencia, como les dije, en este caso Ceballos Quimí active la cámara. Sí, profe, está activa. Buenos días. Ahí se le vio. A ver, Ceballos Sí. Quimí, ya. Lo que pasa es que usted llegó después por lo que veo. Gracias. Ya le registré. Eh, por Brittany Paredes, lo que Alexandra Peñafiel, Carolina Piloso, Sí, Piloso, presente. buenos días, gracias. Jennifer Quintero, Isaac Román, Londres Romo,
Cristel Salgado. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Karina Vargas. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Rosemary Vélez. Angeline Vera. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Ruth Zavala. Ya, a ver, tengo dos mensajes. Murillo, a ver, ya Ceballos ya le puse. Ya por último, Murillo Zambrano. Sí, profe, buenos días, presente. Ya, este recién llegó. Murillo. Ya. Entonces en este Profe, momento, ¿nos puede ayudar con la asistencia? Paredes León. Paredes León. Paredes León. Acá está. Brittany. A ver, ubique el rostro, por favor. Sí. Ya, ubique el rostro, o sea, active la cámara. Señorita Brittany. Brittany, se fue del aula. Ya prendí la cámara. Ya, demoró en la banda. Ya. Recuerden que cuando activen la cámara tiene que verse eso todo el rostro, ¿no? No solo la frente. Bueno, listo. Está registrada la asistencia. Ya. Ya he tomado la asistencia, vamos a continuar con el contenido de la asignatura. En el aula virtual ya les he cargado el material que vamos a ver hoy día, lo que es el, el contenido de la materia del día de hoy, ya les he cargado. Entonces vamos a comenzar con la diapositiva. Esta es, no, esta no es. No, este no es, disculpen. Este, acá debe estar. Y esta, déjala. Ok, metodología de la investigación. Esta es. Ya, entonces aquí tenemos el contenido de lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar. Estamos estudiando la materia metodología de investigación en la unidad 1, métodos de muestreo en la investigación científica. Ese es el contenido general de toda la unidad 1. Ya hemos algunas sesiones visto en las definiciones básicas de lo que es la investigación científica y prácticamente nos hemos concentrado en definir los tipos de investigación. Hemos definido que hay tipos de investigaciones cualitativas y cuantitativas y hemos conversado bastante acerca de ellos. Hoy ya nos vamos a concentrar en lo que es la población y la muestra. Vamos a- a profundizar en estos conceptos podemos tener una idea general, pero aquí en esta ocasión vamos a profundizar cómo es el aspecto de la parte metodológica.
Entonces, los objetivos que seguimos en esta sesión de clase, primer objetivo, son dos objetivos que vamos a enfocarnos. El primero es comprender la importancia del tamaño de la población en la investigación científica y su impacto en la validez y confiabilidad de los resultados. Y el segundo objetivo, aprender a identificar los factores que influyen en la determinación de una población, o de la población, perdón. ¿Ya? Recordemos un poco de lo que hemos estudiado respecto al proceso de investigación. Habíamos trabajado el proceso de investigación cualitativa. Recordemos que en el proceso de investigación cualitativa nosotros teníamos que era un proceso de tipo un poco menos ordenado. Daba libertad al investigador de intervenir en cualquiera de las fases y no había una ruta crítica establecida, porque todo era cualitativo, era simplemente describir o narrar los procesos según los escenarios que se iban presentando. Bien, ahora, como estamos evaluando ya lo que es la población, estamos cuantificando el estudio como tal. Entonces ya al momento que se cuantifica, o sea, se echan números, ya estamos hablando de un proceso de investigación cuantitativa, perdón. Como es cuantitativa, ya llevamos un proceso más ordenado que sigue una ruta crítica. Entonces, de acuerdo al proceso que vimos en el paso séptimo, tenemos que seleccionar una muestra apropiada para la investigación. Entonces, en este caso, cuando hablamos de seleccionar una muestra apropiada, tenemos que definir qué participantes van a intervenir, si son seres vivos, son objetos, fenómenos, sucesos o comunidades, que se va a investigar, sobre los cuales se hará la recolección de datos. Tenemos que delimitar el tamaño de la población, de todo el universo que tenemos, debemos identificar de todo ese universo qué es la población para nosotros. Eso tiene que estar previamente establecido. Para, en función de eso, después decir, ya, de esta población voy a escoger un componente para yo hacer mi estudio, porque todo el universo es imposible realizar una investigación, es demasiado contenido. Elegir el método de selección de la muestra. Ahí vamos a ver posteriormente que tenemos varios tipos de muestras. En este caso, tenemos dos grandes grupos que son probabilístico y no probabilístico. Vamos a ver las diferencias que abarcan entre cada uno, aunque ya la palabra nos da una idea, ¿no? De ahí tenemos que precisar el tamaño de la muestra, aplicar el procedimiento de selección y obtener el dato, es decir, de la muestra, quiénes vamos a tomar y cómo vamos a tomar y bajo qué condiciones vamos a tomar. Ya eso vamos a ver en la siguiente etapa que se llama muestreo. Eso recordando un poco lo que habíamos conversado en la parte de definiciones. Tenemos que primero se debe definir la unidad de análisis. Es decir, de todo el mar de información, vamos a seleccionar qué es lo que vamos a investigar. Aquí ustedes ven un poco y seleccionas uno. Esto vamos a investigar. Es un ejemplo relativo. De ahí viene que es prácticamente delimitar la población y obtener por último la muestra, que es todo el proceso que abarca este componente de la unidad. En la recolección de datos, nosotros tenemos que definir individuos, objetos, organizaciones, comunidades, o sea, situaciones, eventos, en fin, de todo esto es lo que tenemos nosotros que plantearnos de acuerdo al objeto de investigación que estamos persiguiendo, qué vamos a recolectar, qué tipo de información vamos a recolectar. Y de acuerdo a eso, tenemos que establecer un patrón o un criterio de búsqueda de datos que nos va a permitir posteriormente a nosotros obtener información relevante para hacer el análisis estadístico que nos permita describir las principales características de un fenómeno o de un planteamiento que hayamos planteado, sea por vía premisa o sea vía hipótesis.
Vamos con una definición de población. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de lo que es población, según lo que tenemos en pantalla? ¿Alguien que me ayude? Población es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que comparten al menos una característica en común, sobre las cuales se desea obtener conclusiones. Por ejemplo, si estamos interesados en el rendimiento académico de los estudiantes de una universidad, la población serían todos los estudiantes que asisten a dicha institución. Correcto. Entonces, ¿qué ven aquí en particular en la población? Conjunto total de individuos o objetos que comparten al menos una característica en común. Característica en común. Si nosotros estamos haciendo un estudio de medicina, por decir, al momento de hablar de medicina, estamos hablando de algo muy genérico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que definir, ya, de la medicina, ¿qué vamos a investigar? Los medicamentos. Ya, ¿cuál va a ser la población? Todo el universo de los medicamentos que existe. Entonces, ya, todo el universo de medicamentos que a nivel mundial. Entonces, ahí es donde tengo que empezar a definir cómo voy a trabajar con mi población. ¿Qué va a abarcar? ¿Dónde va a abarcar? ¿Cómo se va a focalizar? Para que nuestra investigación sea mucho más objetiva. Entonces, aquí tenemos una pequeña definición de lo que es población. Veamos otro, otro ejemplo de la definición de población. A ver, ¿me ayuda? Ya me ayuda la señorita Cox. ¿Me ayuda otra persona, por favor? Grupo completo y definido de individuos, elementos o elementos que comparten ciertas características y sobre los cuales se desea obtener información o generalizar los resultados de la investigación. Correcto, muy amable. Entonces, miren, básicamente es lo mismo. Es un grupo completo, o sea, estamos hablando de todo el espectro, definido de individuos, elementos, aquí, bueno, elementos, aquí hay una falla de dicción, que comparten ciertas características y sobre las cuales se desea obtener información o generalizar los resultados de la investigación. ¿Ya? La población es clave al momento de hacer una investigación. La población no va a ser la misma. Si nosotros queremos tenemos dos tipos de estudio. Por decir, tenemos un tipo de estudio, y aquí voy a poner esta cosa acá, un poco para contextualizarlo. Si nosotros tenemos un tipo de estudio que quiere abarcar lo que es la educación, este es el estudio 1. Voy a poner estudio 1, va a ser la educación. El estudio 2 o la investigación 2, por decirlo así, más claro, vamos a trabajar acerca de lo que es medicina. Ya. Pregunto, para estos casos, ¿se investigará a las mismas personas para lo que es educación y medicina? Entonces, si queremos obtener información, vamos a, a buscar en los mismos lugares, si queremos obtener información de la educación o de información de la medicina. Entonces, ahí nosotros nos planteamos la pregunta es, ¿qué vamos a investigar? ¿Hacia dónde está el enfoque? Entonces, y de acuerdo a esto, tenemos que definir cuáles son los individuos que van a ser objeto de estudio. Entonces, nosotros podríamos tener un marco poblacional, por decir, aquí creo que se puede dibujar, aquí está. Tenemos todo un marco poblacional, esto de aquí es el universo, ¿ya? Entonces, de todo este universo, yo voy a seleccionar los componentes que abarca la educación. Entonces voy a decir, de todo este universo, que son todo lo que existe en el mundo, voy a seleccionar mi grupo, que va a ser mi población. Entonces tengo que definir toda esta población, ¿quién es?
o cómo es. ¿Ya? Eso básicamente es la definición de población. ¿Ya? Continuamos. De acuerdo a esto que ya hemos platicado, nosotros vamos a tener que la población puede ser de diferentes formas. Podemos tener una población que está previamente identificado, por decir, aquí hemos puesto un ejemplo, un conjunto de elementos o individuos que tiene un número determinado y contable. Tiene un límite claramente establecido y definido. Decimos los habitantes de la República del Ecuador. Ah, ya, entonces estamos hablando de el número de personas que residen en el Ecuador. Esos son los habitantes. Puede que sea ecuatoriano, puede que no sea ecuatoriano, pero se encuentra en el territorio ecuatoriano. Entonces, ya estamos claramente definiendo quién corresponde a la población. En este caso se conoce como una población de tipo finita, es decir, que está previamente determinado el número de individuos que va a corresponder a la población. En este caso, ¿dónde obtenemos esos datos de la población? Nos vamos a amparar en lo que dice la República del Ecuador a través de sus entes autorizados, que en este caso sería el INEC, el Banco Central o algún otro organismo que establezca el gobierno nacional de que diga dónde podemos obtener el número de habitantes que posee la nación, que normalmente es el INEC. Entonces uno va al INEC y ahí nos dicen cuántos son el número de habitantes. Son 13 millones de habitantes, perfecto. Entonces tengo mi población, es de 13 millones de habitantes. Entonces ahí trabajamos con una cantidad entera o aproximada porque la población siempre está en variación, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros en nuestra investigación es- tiene un grado de complejidad tan, tan grande o, las características de los individuos está tan determinada que resulta complejo establecer un límite territorial? Ya, uy, perdón. Y ya queremos establecer no solamente a los ciudadanos ecuatorianos, sino que queremos ver qué sucede con las características de, de las personas, ¿ya? Y no nos queremos limitar a solamente a las personas ecuatorianas, sino a las personas en general, sin importar de qué idiosincrasia sea o de qué nacionalidad, creencia religiosa, cultural o lo que sea, sino a cualquier individuo que estamos haciendo. Entonces, estamos hablando de toda la población del mundo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de población, eh, como ustedes van a ponerse un negocio, por decir un ejemplo, entonces van a hacer un negocio que va a ser de manera digital. Entonces ustedes dicen, yo le puedo vender no solamente en territorio ecuatoriano, porque a través de las herramientas actuales tecnológicas que tenemos, cualquier persona del mundo, usted por medio de un traductor, cambia su página web a cualquier idioma. Inclusive existen muchos navegadores que hacen la traducción sin necesidad de estar recurriendo a mayor tecnología. Simplemente usted le da clic derecho, traducir página y le traduce todo lo que está en la página que usted ha creado en castellano. Se la traduce a cualquier idioma de cualquier parte del mundo. Entonces, en este caso, queremos hacer un estudio del impacto de nuestro negocio que vamos a implementar vía online. ¿Cuál va a ser nuestra población? Todo el mundo. ¿Cuántos habitantes habitan en el mundo? Bueno, tenemos cifras aproximadas de que son 1.500 millones, no sé. Entonces, eh, pero de esos cuántos, no conozco, no tengo la cifra exacta. En este caso, en ese ejemplo, tenemos que no tiene un número finito ni contable. La población es tan numerosa que no se puede enumerar o identificar. Es decir, es un poco complicada la cuantificación específica. Entonces, en este caso vamos a tener que es una población de tipo infinita.
Entonces, para los tipos de población tenemos que es la población finita y la población infinita. Para aplicar el criterio de búsqueda o de selección de una población, debemos de, aquí está, bueno, con unos colorcitos, aplicar los criterios de inclusión y exclusión para poder seleccionar los elementos necesarios de estudio. Recuerden que todo va a depender del objetivo central de la investigación. Recuerden que una investigación nace de una idea. De la idea viene el tema, con el tema viene el objetivo. El objetivo general. Entonces, con el objetivo o las premisas de investigación, uno define dónde va a buscar la información. Si es cualitativa, ¿dónde la va a obtener? Si es una información cualitativa, voy a investigar que en un bosque, voy a investigar en una ciudad, voy a investigar qué cosa. Entonces, todo esto depende de qué es lo que quiero investigar. En un bosque, ¿qué quiero saber? El número de animales que residen en el bosque protector Cerro Blanco. Ah, ya, entonces quiero ver, mi población va a ser los kilómetros cuadrados que tiene, que los animales que habitan en los kilómetros cuadrados del bosque protector Cerro Blanco. Entonces, ahí tengo mi población. De ahí voy a decir la muestra. Ah, la muestra. Voy a seleccionar ciertas cantidades de animales, que eso ya vamos a ver más adelante. Continuamos. Estamos viendo población. Ya vimos la definición de población. Vimos dos ejemplos de definición. Y ahora estamos viendo que se divide prácticamente la población en población finita, cuando ésta está claramente identificada, es un número cuantificable, y población infinita, cuando tenemos que esta población es tan numerosa que no se puede cuantificar con claridad y es tan grande que tenemos que ver cómo idealizamos una forma de estudiarla. Para eso, nosotros, al momento de establecer una investigación, tenemos que delimitar la población. Lo que yo les mencionaba en el ejemplo, cuando hacemos el dibujito, tenemos todo un marco referencial enorme que es todo el universo, todo el mundo. Y de todo este universo o de todo este mundo tenemos que decir, bueno, ¿a quién vamos a investigar? Como decía el ejemplo, no vamos a investigar a la población eh, que se dedica a trabajar en el sector arrocero si queremos investigar a los que se dedican a la pesca. No, las características de esas personas no van a ser las mismas. Las costumbres van a ser muy diferentes. Eh, por localidad, sabemos que los que se dedican a la pesca están cerca del mar. En cambio, los que se dedican a la agricultura se encuentran en territorios que no necesariamente se encuentren cerca del mar. Inclusive por la salinidad del mar se van a encontrar normalmente en otro tipo de localidades. Entonces la población va a ser diferente. Entonces eso se llama delimitación de la población. Y este pequeño concepto, ¿me ayudan con la lectura, por favor? Determinación de la población. La pobla- las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, del lugar y el tiempo. Y en el tiempo, correcto, muchas gracias. Vemos que delimitar es simplemente poner un límite, ¿no? De qué es lo que se va a investigar y qué es lo que no va a abarcarse en el estudio. Porque si no ponemos un límite, vamos a estar queriendo investigarlo todo y al fin y al cabo no vamos a terminar nuestro proceso investigativo, va a pasar el tiempo y no llegaremos a ninguna conclusión. Y habrá sido una investigación banal. Entonces, es importante siempre, cuando uno establece la población, delimitarla, ser concreto en cuál es el objeto de estudio. Entonces, eso es muy importante porque de acuerdo a eso van a venir la selección
de toda esa población, ¿a quién específicamente voy a estudiar? Porque no puedo estudiar toda la población. Imagínense que quiero estudiar el comportamiento de los consumidores que viven en la ciudad de Guayaquil. Guayaquil, ¿cuántos millones de habitantes tendrá? O sea, y hacer eso ya sería un censo. Y ustedes han visto que para los censos es todo un proceso que a veces los gobiernos se les complica y tienen que hacer hasta toque de queda. No es tan fácil. Entonces, y eso para un investigador es misión casi que imposible. Entonces, se debe delimitar la población. Tenemos dos tipos de poblaciones. Primero, identificarla, si es finita o infinita, y de acuerdo a esto, una vez que ya hemos identificado, tenemos que delimitar la población. Es decir, seleccionar un pequeño componente con el cual vamos a hacer nuestra investigación. ¿Qué errores suelen ocurrirse o suelen presentarse y que debemos de evitar para no tener problemas en el proceso de investigación cuando hablamos de población? A ver, ¿me ayuda con la lectura? A ver, Angelina, ayúdeme con la lectura, por favor. Vera. Delimitación de la población. Evitar 3 errores que pueden presentarse. 1. Desestimar o no elegir a casos que deberían ser parte de la muestra. 2. Incluir a casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. 3. Seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son los problemas que suelen darse? Primero, desestimar y no elegir casos que deberían ser parte de la muestra. Un ejemplo podría ser que nosotros tenemos que investigar los índices de delincuencia, ¿ya? Entonces, para decir, vamos a hacer una encuesta, ya chévere, vamos a hacer una encuesta. Y vamos y seleccionamos a una persona cualquiera que encontramos en la calle y ayúdenos con una encuesta. Hacemos la pregunta. Pero ¿qué sucede? Que estamos hablando de una persona que vive en una burbuja, que no conoce la realidad del lugar donde vive, que es un extranjero, que simplemente está de paso por la ciudad y ni siquiera que ha querido visitar la ciudad, sino es porque en el tour que pagó ya le hacen ese recorrido porque está de pasada y el carro se le dañó y justo pasó y usted se encontró y le hizo la encuesta. Entonces, esta persona va a proporcionar información que no va a ayudar al objetivo de la investigación, que es querer saber qué está pasando con los niveles de delincuencia en determinado lugar. ¿Por qué? Porque no reside ahí. Entonces, ese es un error típico que se suele presentar más que todo cuando se va a hacer encuestas, que no se tiene claramente identificado, simplemente o a veces por la premura de cumplir con los datos que se quiere obtener para hacer el estudio del proyecto, se cae en estos pequeños problemas y termina obteniéndose resultados que muchas veces no son claramente cuantificables. Otro ejemplo que es incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Bueno, lo que yo acabé de mencionar, desestimar y no elegir casos que deberían ser parte de la muestra. Entonces, para este ejemplo, ¿a quién deberíamos tomar? A un habitante, poniendo el mismo ejemplo, a un habitante que reside, que habita en el lugar donde nosotros queremos ver los impactos de la delincuencia. Entonces, se me ocurre un lugar, en un lugar que sea muy marginal. Entonces voy a ese lugar muy marginal y busco una persona que frecuente en el lugar y tenga conocimiento de causa, que me pueda proveer la información relevante para poder hacer mi levantamiento de información, mi levantamiento de datos. Y el tercero, que este es muy común en todo proceso de investigación, más que todo cuando uno empieza a hacer los procesos de investigaciones, es seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. Es decir, a veces por la premura seleccionamos a cualquiera, ayúdame con la encuesta.
ayúdame con la encuesta, ayúdame con la encuesta, queremos hacer rápido la encuesta, ayúdame. Y le damos a Raimundo y todo el mundo, como se dice vulgarmente, le damos a cualquier persona que nos llene, ¿y qué vamos a tener? Que la información nos van a dar cualquier cosa que muchas veces no aporta en nada el proceso investigativo y uno dice, esta información no me sirve, no es relevante. Y otra vez hay que hacer levantamiento de información. Entonces, por eso es muy importante delimitar la población. Aquí en esta gráfica vemos el conjunto. Primero tenemos el universo, ¿no? El universo general de este universo. Imaginen que todo este cuadro blanco es el universo. De todo este universo seleccionamos a nuestra población, ¿ya? Tenemos identificado la población y digo, de esta población voy a seleccionar un componente. Un componente. Ya vamos a ver que ese componente se llama muestra. Ah, ya, yo tengo que seleccionar un puñado de este componente. Voy a seleccionar un puñado. Voy a decir, es todo este fragmento de aquí, que POG viene acá. Entonces, la forma como yo voy a seleccionar este componente, ya vamos a ver más adelante que se llama muestreo, y son técnicas de muestreo. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente unidad. Ahorita estamos enfocándonos en lo que es la población. Ayúdame con la lectura. A ver, el que me ayude con la lectura. Población o universo es el conjunto de todos los casos o unidades de análisis que concuerdan con una serie de especificaciones. Muchas gracias. Miren, esta partecita, lo que acabó de leer la compañera. Conjunto de todos los casos o unidades que concuerdan con una serie de especificaciones. Eso es población o universo, ¿ya? Entonces ya ahí hemos hablado acerca de lo que es la población. ¿Qué nomás hemos hablado acerca de la población? Primero, la población es el conjunto de todas las personas de estudio que nosotros vamos a abarcar. Tenemos dos tipos de poblaciones que pueden presentarse, que es la población finita y la población infinita. Sabemos que es una población finita cuando está claramente identificado quiénes componen nuestro objeto de investigación. Es infinita cuando no se puede establecer el número exacto de quienes componen o qué compone el objeto de investigación. Cuando se va a hacer la investigación hay que tener en cuenta de no caer en los errores de estimar y elegir casos que no corresponden a la investigación. La otra sería obviar información relevante, pues por la complejidad se hace eso, pero no hacerlo. Y la selección de casos que son verdaderamente inelegibles. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta cuando se trabaja con lo que es la investigación para definir la población. Ahora vamos a ver el concepto de muestra. Ya nos vamos a ir enfocando cada vez más a lo que es el campo cuantitativo de la investigación. Vamos con la muestra. ¿Me ayuda con la lectura? Arián. Arián Murillo. No está Arián Murillo. Vargas Karina. Presente. Buenos días. Muestra. Es un conjunto, es un subconjunto seleccionado de la población. Se elige una muestra para realizar estudios o experimentos debido a que es generalmente impracticable estudiar a toda una población. Las muestras deben ser seleccionadas de una manera que sea representativas de la población de su interés. Ya, gracias. Vemos que la muestra, a diferencia de la población, es ni siquiera un conjunto, dice un subconjunto seleccionado
de la población. ¿Por qué? Porque vamos a tomar de todo el universo una parte de estudio que le vamos a llamar población. Entonces, ese vendría a ser el conjunto. Y de esa población vamos a agrupar otro elemento que vendría a ser la muestra. Y dentro de la muestra, dentro de la población, podemos tener varios criterios de selección de la muestra. Eso lo vamos a ver más adelante. Seguimos. A ver, aquí me ayuda con la lectura Paola. Paola Oquendo. Muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión. Este deberá ser representativo de dicha población. Gracias. Bueno, nuevamente, en la anterior parte decía un subconjunto. Acá tenemos un subgrupo, es prácticamente lo mismo, de la población de interés, sobre el cual se recolectan datos. Ya, es decir, hablábamos cuando estábamos hablando en la parte de población de una encuesta. La encuesta es para obtener datos de una población. Recuerden que debe estar previamente definido. Sabemos que todo esto es el universo de la población. De la población, lo que vamos a seleccionar son los elementos o unidades de análisis. Tenemos, este es todo el universo. Decimos, ya, de todo de toda esta gente, voy a focalizarme en medicina en los hospitales. Ya, en los hospitales. Y para los hospitales me voy a dedicar a investigar solamente este número de hospitales que se encuentran en esta localidad, porque son los más representativos. Vienen los criterios de selección de la muestra, que ya está dentro de lo que es muestreo. Y esta muestra es la que yo voy a investigar a profundidad, es a la que le voy a hacer las encuestas, a la que le voy a aplicar las herramientas de investigación, sea entrevista, sea análisis de grupo, sea encuesta, lo que sea. Entonces, esto es prácticamente lo que nosotros vamos a utilizar con mucho detalle de todo el universo. Porque hacer un estudio poblacional, como ya lo había mencionado, en términos de costo es demasiado oneroso para hacerlo. Veamos ahora, cuando hablamos de muestra, ¿qué tipos de muestra van a haber? Uno diría, van a haber muchos tipos de muestras, sí. Existen muchas formas de seleccionar las muestras, pero cuando estamos hablando en técnicas de investigación, nos vamos a amparar de las herramientas estadísticas. Y de acuerdo a esto, hemos dividido en dos grupos. Cuando hablamos de muestra, puede ser probabilística o puede ser no probabilística. Cuando es una muestra no probabilística, nos amparamos más en criterios de tipo cualitativos. O cuando no es fácil segregar la información de una manera cuantitativa. Entonces se llama muestra no probabilística o dirigida. Vamos, me ayudan con la lectura. Ana Ceballos. ¿Dónde está Ceballos? Salgado Cristel. Tipos de muestra. Categorizamos las muestras en dos grandes ramas. Muestra probabilística, subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Muestra no probabilística o dirigida, subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Listo, muy amable, gracias. Vemos la definición. Probabilística es claro. Todos los elementos tienen una probabilidad de ser elegida. Normalmente tenemos una probabilidad similar. En definición, probabilística es porque tienen una probabilidad similar. Puede ser mayor o menor, pero es similar. No probabilística, en cambio, estamos hablando en que
no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Podemos, si nosotros queremos vender ropa, decimos que estamos vendiendo en general ropa para todas las personas de todas las edades y de todos los sexos, y ¿qué hay? Entonces, no nos va a importar definir en un grupo u otro grupo, o un segmento u otro segmento, porque queremos vender ropa. Entonces nos resulta indiferente si vamos a ir a un sector o a otro, porque al fin y al cabo todos son nuestros clientes. Entonces, ahí aplicamos técnicas probabilísticas básicas. Pero si nosotros nos queremos enfocar específicamente a un grupo en particular de personas, por decir, a un estrato social que se encuentren identificados en el primer quintil de la población. Cuando hablamos del primer quintil de la población, nos referimos a aquellos que tienen un ingreso per cápita, por decir un ejemplo, superior a los $5.000 mensuales. Entonces, estamos hablando de personas que tienen cierta capacidad adquisitiva y nos enfocamos que sean mujeres. Ya estamos segregando más la información y que aparte de que sean mujeres, que laboren en cierta actividad. Entonces estamos más segregando la información y que aparte de que sean de esta actividad, estén en determinada edad. Entonces estamos segregando la información a una característica tan reducida que la población se vuelve muy minúscula. Entonces, aquí ya nosotros no podemos utilizar cualquier tipo de herramienta estadística, sino que ya uno va a enfocarse. Entonces utiliza tipos de muestra no probabilística, que ya vamos a ver de qué se tratan estos tipos de muestras. Continuamos. Muestra probabilística. ¿Me ayuda con la lectura? Ya leyó Cristel. A ver, Jordan. Es Jordan, ¿no? Sí, Jordan. Jordan Mosquera, ¿se encuentra? Sí, muestra probabilística. Se obtiene definiendo. Sí, sí me escuchan. Sí, sí, dele. Ok. Muestra probabilística. Se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. Listo, gracias. Como ya lo había mencionado hace un momento, ¿no? Probabilística es algo más de tipo aleatorio. Entonces nosotros definimos de toda la población, voy a tomar ciertos elementos, de cualquier lugar, de cualquier orden. No hay un criterio en particular de cómo los voy a seleccionar, sino que todos tienen una probabilidad similar de que de que los seleccione. Eso es muestra básicamente probabilística. Y la no probabilística, Jocelyn Arriaga, Sí, ya dele. muestra no probabilística. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores. Y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Entonces, ese tenemos el muestreo no probabilístico. Ustedes ven que aquí prácticamente se está haciendo una segregación separada, ¿no? Aquí se está dividiendo en tres grupos. Habría que ver el investigador que puso este ejemplo en qué se basa para seleccionar esos criterios. Pero la muestra no probabilística es como el ejemplo que yo les decía. Vamos a vender ropa para un tipo de personas muy particular. Entonces, y ese tipo de personas debe de cumplir ciertas características. Es una ropa muy exclusiva que se va a vender. Entonces queremos ver qué características debe tener la ropa, qué cosas. Entonces necesitamos conocer con detalle qué piensan estas pocas personas que son nuestros potenciales clientes. Entonces tengo que usar técnicas que no van a depender de la estadística, un nivel de probabilidad, sino vamos a tener que utilizar técnicas que son de tipo más de definiciones de tipo cualitativo y utilizamos técnicas cuantitativas con criterios cualitativos. Y ahí eso constituye un tipo de muestra no probabilística. ¿Ya? Entonces, el día de hoy hemos estudiado lo que es la muestra, ya hemos terminado de ver el componente de lo que es
población y muestra. Ya, vamos a quedarnos hasta aquí. Nos tomamos unos minutos y nos volvemos a conectar para la siguiente sesión. ¿Ya? Compartir.